¿Estás cansado de ser el que siempre persigue, de sentirte invisible o de que te dejen en visto sin explicación? Bienvenido a la Masterclass número 5 de Mente Siniestra. Hoy te muestro cómo dejar de rogar y hacer que una mujer te busque solo por ser tú. Esto va de controlar tus emociones y usar trucos sutiles para que ella no pueda sacarte de su cabeza. No más noches pensando, ¿por qué no me responde? O creyendo que necesitas ser el payaso de turno para llamar su atención. Aquí aprenderás a proyectar una calma que las vuelve locas por saber más de ti. Si no has visto las Masterclass número 1 a número 4, están en mi canal. Revísalas para conectar todo. Suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final, porque esto puede cambiar cómo te ven para siempre. Si quieres más estrategias como estas, tengo un ebook gratuito. 10 secretos oscuros para convertirte en un hombre alfa irresistible. El link está en la descripción. Échale un ojo. Comenta tranquilidad y dime con qué técnica probarás y por qué. Quiero saber cómo te va. Vamos a romper esas creencias de que tienes que correr detrás. Arrancamos ya. Sección 15. La calma que rompe sus defensas. Si te sientes atrapado pensando que tienes que impresionarlas todo el tiempo, o que un rechazo significa que no vales nada, escucha esto. La tranquilidad es tu arma secreta. No es quedarte callado como mueble, sino mantenerte firme cuando todo el mundo espera que te derrumbes. Imagina que una mujer te dice, no estoy segura de seguir contigo. La mayoría se pondría a sudar, a rogar o a mandar mensajes sin parar. ¿Y tú? Las miras tranquilo y dices, entiendo, tú decides cuándo seguimos. Luego te vas como si nada, sin mirar atrás. Eso la sacude. Esperaba drama, no una pared de calma. ¿Por qué funciona? Porque las mujeres están hartas de tipos que se desmoronan al primer no. Cuando no te inmutas, ella piensa, ¿qué tiene este tipo que lo hace tan seguro? Esa duda la carcome y la empuja a buscarte. Te cuento algo. Un amigo mío estaba saliendo con una chica que lo puso a prueba con un necesito tiempo. Él, relajado, dijo, claro, cuando quieras hablamos. 3 días después ella lo llamó para salir. La calma lo separó de los que insisten hasta hartar. Algunos dicen que ser tan tranquilo te hace parecer un débil que no pelea por lo que quiere. Yo digo que es al revés, es fuerza pura, porque no te dejas arrastrar. Aunque, ojo, si te pasas de frío, podrías parecer un iceberg sin corazón, y eso no siempre funciona. ¿O sí? La próxima vez que te lancen una indirecta o te ignoren, quédate tranquilo y responde algo corto como, tú me avisas. No te cuento todo el truco. Hay más en mi ebook gratuito. Esto es solo el comienzo para que dejes de sentirte menos y empieces a ser el que eligen. Sección 16. Intriga que la hace dudar. ¿Te frustra que te vean como el siempre disponible? Aquí va cómo cambiar eso sin volverte loco. La clave es dar un poco y luego quitarte del radar. Estás charlando, todo fluye, y le sueltas. Me gusta cómo piensas, no es algo que vea todos los días. Ella se siente bien, especial, pero justo cuando está enganchada dices, oye, esto estuvo bueno, pero me tengo que ir. No te quedas pegado como si no tuvieras vida, le das espacio para que sienta tu ausencia. Esto la descoloca porque todos le dan atención sin parar. Y tú no. Su cabeza empieza a girar. ¿Por qué se fue? ¿Qué está haciendo? Una vez vi a un tipo en un bar hacer esto. Habló con una chica, la hizo reír, y cuando ella estaba a tope, dijo, me encantó, pero voy con unos amigos. Ella lo buscó después, no al revés. La intriga lo hizo inolvidable. Hazlo simple. Dile algo que la enganche, como, tienes una vibra distinta, y luego corta con un, nos vemos después. Algunos dicen que, si te alejas mucho, ella se cansa y pasa de ti. Yo creo que es cuestión de balance. Ni te quedes demasiado ni te pierdes para siempre. Esto rompe esa idea de que tienes que estar siempre ahí para que te quieran. Pruébalo y verás. Sección 17. Conexión que la trae de vuelta. Si crees que solo con distancia vas a ganar, te falta un pedazo del rompecabezas. Tienes que conectar de verdad para que ella te busque por las razones correctas. Imagina una charla donde le dices,
No sé qué es, pero me haces pensar cuando hablas. Es real. La hace sentir única. Luego, cuando está en ese momento bueno, dices, esto estuvo genial, pero tengo cosas que hacer. Le das algo profundo y te vas tranquilo. No te quedas rogando más tiempo ni te pegas como lapa. ¿Por qué esto la trae de vuelta? Porque siente que hay algo especial, pero no lo tiene a su disposición. Devuelves un reto sin ser un idiota. Una vez conocí a un amigo que salió con una chica. Hablaron de cosas serias, y él dijo, me gusta esto, eres diferente. Luego se despidió relajado. Nos vemos pronto. Ella lo llamó días después para salir otra vez. Él no tuvo que mover un dedo. La conexión lo hizo quedarse en su mente. Inténtalo así. Sé honesto con algo que te guste de ella. Me sorprendes, y eso no pasa mucho. Y luego corta con calma. Hablamos después. Algunos dicen que planear estas cosas es falso, que debería ser espontáneo y ya. Yo digo que entender cómo conectar y cuándo irte es inteligencia, no teatro. Aunque, si te pasas de calculador, podrías parecer un robot. Eso no lo queremos, ¿verdad? Esto te saca de esa frustración de sentirte ignorado y te pone en el asiento del conductor. Entonces, ¿qué tan tranquilo debes estar? Lo suficiente para no quebrarte, intrigarla y hacerla sentir algo que no olvida. Esto es sobre dejar de perseguir y empezar a atraer. Usa la calma, crea intriga y conecta de verdad. Imagina, ella te dice, necesito tiempo. Tú respondes relajado. Claro, tú me avisas. Le sueltas un, me gusta tu vibra. Y te vas con un, nos vemos. Días después te escribe porque no puede sacarte de la cabeza. Prueba esto esta semana y comenta cuál usaste y cómo te fue. Leeré cada uno. Hay un bonus especial con más trucos, pero solo lo ves si te unes como miembro. Los iniciados oscuros tienen esos beneficios. Les envío un saludo y gracias por apoyar siempre al canal. Suscríbete, activa la campanita para saber cuándo llegará la Masterclass número 6. Hablaremos sobre el poder de la narrativa personal. Y descarga mi ebook gratuito. 10 secretos oscuros para convertirte en un hombre alfa irresistible. Haz que te busquen por ser diferente.